Veamos, estábamos analizando los cambios que trajo aparejados la siembra directa en comparación con el laboreo convencional. Y el ingeniero Panario ahora en su intervención se refería a que efectivamente ha habido una ventaja desde el momento que la erosión se reduce notablemente. Y entonces, bueno, se generaba la discusión a propósito de si los planes de uso y manejo de suelo son efectivos o no, etcétera. Pero está claro que la siembra directa trajo ventajas desde ese punto de vista. Ahora está el otro componente. La siembra directa requiere la utilización de agroquímicos. Y es por ese lado que hay un riesgo de una contaminación añadida, digamos, ¿no? ¿Podemos explicar por qué son necesarios los agroquímicos? La otra siembra también requiere agroquímicos. Bueno, vamos por partes. Expliquemos, porque ahora estamos analizando la nueva era, la de la siembra directa. Claro. Requiere agroquímicos, fundamentalmente el rol que cumple el glifosato es dejar libre de malezas para implantar el cultivo. Antes lo hacíamos con laboreo, ahora lo hacemos con el glifosato. Pero no solamente usamos. Es un químico que mata. Seca la planta, no tiene residualidad y no tiene residualidad en la tierra. O sea, a tal punto que si vos lo aplicás, lo tenés que diluir en agua, ¿no? En una pulverizadora, en una máquina, ¿no? Si esa agua tiene algo de partículas de tierra en suspensión, que hayas sacado un agua de un tajamar así con tierra, ya baja muchísimo la efectividad. O sea que desde ese punto de vista el glifosato es bastante inocuo, por decirle de alguna manera. Después, por ejemplo, en maíz, como recién comentaba Guillermo, ya se usa las atracinas. Sí, aquí comentábamos con Panario y tiene razón. Las atracinas es un químico que tiene mucha residualidad en el suelo, hasta 4, 5, 6 meses y se elimina solo por lluvia, no se elimina en el suelo, se lava. Entonces eso es nocivo, se está tratando de usar lo menos posible y a través. ¿Y por qué se necesita? ¿Para qué se necesita? No, se está usando cada vez menos, por suerte, ¿no? ¿Pero para controlar pasto blanco. para controlar unas malezas del maíz y de otros cultivos. Entonces, por ejemplo, al tener maíz tolerante al glifosato, ya esa atracina no se tiene que usar, o sea que ahí estamos mejorando. Y a través de la soja transgénica que tolera el glifosato, podemos aplicar arriba del cultivo, controlando esas malezas, sin tener que usar otros productos más complicados o con mayor residualidad. O sea, toda la tendencia va hacia ahí, o sea, los productores, los investigadores, todos tratan en realidad de venderte lo más inocuo posible, solamente lo específico, que mate una cosa, que no sea una barredera, ¿viste? Que vos uses una metralleta que arrase con todo y que tenga residualidad. No, es un comentario que creo que... a ver, Panario, ¿son esos agroquímicos los que después terminan en el agua? Por ejemplo, en el Santa Lucía, por ejemplo, en la Laguna del Sauce. Sí, sin duda. Pero lo más grave, digamos, desde el punto de vista del Santa Lucía y de la Laguna del Sauce, ha sido el fósforo, ¿no? Por su capacidad de producir cianobacterias. A ver, ¿cuándo se usa y para qué se usa el fósforo? Bueno, el fósforo, digamos, está en el suelo, en una parte, se utiliza en todos los cultivos en proporciones importantes, o cuando hay erosión, o cuando se plantan cierto tipo de suelos que tienen problemas de drenaje interno, el fósforo va a dar al agua, es decir, por erosión, o directamente como fósforo soluble cuando se plantan ciertos suelos que no debieran plantarse. ¿Y entonces? Entonces, eso... ¿Ese es un fenómeno que se ha incrementado con la era que estamos viviendo en materia de producción agropecuaria? Bueno, aparentemente sí, porque anteriormente no teníamos las explosiones que tenemos actualmente de algas en prácticamente todos los embalses, lagunas y todo el lugar donde el agua está quieta. Estamos teniendo problemas de este tipo. No, es un comentario, perdón. ¿No puede ser acumulativo? Usted dice aparentemente. Puede ser acumulativo, efectivamente, en los embalses, ¿no? Es lo que hablaba un poco el colega hace un rato. Es acumulativo en los embalses, eso no hay duda. Pero se llegó a un umbral en el cual estamos con problemas serios y hay que entender una cosa, ¿no? Que los embalses y las lagunas tienen como dos estados de equilibrio posibles, ¿no? Uno es con toda lo que se llama la cadena trófica funcionando y otro es cuando la eutrofización dispara el sistema hacia un sistema eutrofizado, que en términos
vulgares, digamos, de agua podrida, ¿no? Es decir, cuando se llega a ese estado es irreversible, ¿no? Entonces, no quiero decir que se haya llegado, afortunadamente espero que no, ¿verdad? Pero en algunos casos, como podría haber sido Paso Severino, estamos al borde, ¿no? La situación de los lagos del Río Negro, ¿no? Yo no sé si ya no es del tipo irreversible, es decir, es muy compleja, sobre todo Paso Palmar. Se entiende que una cosa es un lago y otra cosa es un río, ¿no? Exacto. En el río el agua corre. Exacto, y entonces en el lago, el embalse, no. Claro, se queda un tiempo de retención mucho mayor. Y bueno, y ahora estamos planeando a su vez como plan B hacer más lagos, aguas arriba, con lo cual vamos a generar más problemas. O inclusive, digamos, la posibilidad de hacer grandes embalses para riego, que es muy interesante desde el punto de vista productivo, nos está añadiendo un riesgo más en las cuencas. Perdón, un tema complementario, que no nos olvidemos, porque ahora... No sé si... pero digo, pero escuchándolo a agregar algo. No, sí, de Panario. Pues No, pero yo digo, en el comentario Panario se mencionó, yo comparto plenamente, en esto le voy a dar la derecha, el problema hoy que tenemos es básicamente cianobacterias y las toxinas que estas producen. Las cianobacterias se han incrementado por un tema de sobrenutrición del agua, básicamente fósforo y nitrógeno, y también temas climáticos, ¿no? De temperatura y sol, que vamos a atribuirle algo al Señor y no todos nosotros tener la culpa. Todo cierto. Pero en su comentario recién del fósforo, puso como única fuente, no porque no sea, sino porque fue lo que comentó y creo que vale la pena aclararlo, la parte del fósforo proveniente de los suelos. Pero no nos olvidemos que la cuenca del río Santa Lucía, que es la que más le interesa porque la mayoría de la población vive en Montevideo y toma agua ahí, es una cuenca de 1.400.000 hectáreas. Básicamente, los problemas los tenemos en su paso por Florida y Canelones. En Florida y Canelones, en la cuenca del río Santa Lucía, tenemos 20 ciudades, 14 en Canelones y 6 en Florida, con 600.000 habitantes, que vuelcan sus efluentes, en algunos casos sin tratar por OCE, en otros casos con tratamientos precarios, y en algunos quizás con tratamientos buenos, en los cuales en los efluentes también va el nitrógeno y el fósforo, que termina en el agua. Y no nos tenemos que olvidar que el Uruguay está totalmente centralizado alrededor de Montevideo. Entonces eso ha llevado que la mayoría de las industrias, ya sea frigorífico, plantas lecheras, inclusive textiles, se han instalado en Canelones y Florida, en la cuenca del río Santa Lucía. Y no nos olvidemos que hoy empezamos a tratar del tema porque está teniendo problema el agua, pero hace 10, 15 años, cuando se instalaban muchas de estas plantas, no hablamos de medio ambiente, no le damos bolilla porque es responsabilidad de todos, y en muchos de estos casos los sistemas de tratamiento de agua son absolutamente, tanto de plantas, son precarios. Y otro comentario para terminar es que estamos viviendo también una nueva era en materia de preocupación por el medio ambiente, eso es clarísimo. Sin duda. Para mí hay un ejemplo bien contundente que es Fraiventos. El frigorífico Anglo, que fue la maravilla tiraba de las vacas Fraiventos durante décadas, era lo más contaminante que podía haber. Hizo desastres con el agua sobre la cual está instalado. Y eso en aquel momento no se tenía en cuenta. Sobraba todo. Cuando vino la planta de UPM, ahí hubo un escándalo a propósito del eventual impacto ambiental. Son épocas distintas. En eso sin duda que estamos de acuerdo que sobraba son épocas el agua distintas. ahí. No, pero yo lo único que quiero apuntar es que no son épocas distintas solo del agro. La basura de Montevideo, el papel que tiramos, cuando vamos a pescar, cuando tenemos sensibilidad ¿dónde está la respecto educación? A estos asuntos ha cambiado. Panario, un comentario para terminar. En la cuenca del Santa Lucía hay 250.000 vacas más en tambos, generando efluentes concentrados, y hay más de 20.000 animales encerrados en corrales, sumado a todas estas industrias. Era eso. Tiene absoluta razón lo que dice el colega, pero ha sido estudiado que los efluentes concentrados, como usted dijo, son el 20% del problema, ¿no? El otro 80% es contaminación difusa. Bueno, la contaminación difusa es el resto de la ganadería también, porque los animales acceden al agua, hacen sus deyecciones adentro del agua, todo ese tipo de cosas. Es un porcentaje mínimo, pero existe. Y luego la agricultura, y no hay otra, es el 80% de la problemática que tenemos. Por algo se establecieron una serie de normas, algunas muy bien pensadas, y otras no tanto, desde mi punto de vista,
pero se va en el camino adecuado. Es decir, a mí no me pueden decir que estoy contra la agricultura. Yo soy autor de la Carta de Suelos CONIAT, de la cual todos ustedes utilizan, y cuando trabajamos 12 horas por día para hacer eso, lo hicimos para tener un desarrollo de la agricultura en el Uruguay, ¿no? Entonces digo, bueno, está bien, yo no estoy contra de que se hagan, digo que las cosas se deben hacer responsablemente, y hasta ahora no se lo hacían. Yo voy en excursión con mis alumnos al río Santa Lucía y les muestro cómo, ahora eso está prohibido, pero de todas maneras tiene sus limitaciones, el cultivo de hace 2 años está cayendo al agua el cultivo, porque se desmorona la barranca, ¿no? En la zona que le llaman de la Rambla del Santa Lucía, ¿no? Y el cultivo actual va a caer dentro de 2 años adentro del río. Es decir, no es erosión solamente, ¿no? Es que se está cayendo la tierra cultivada con todos los fertilizantes directamente adentro del río. Bueno, eso ahora está controlado, 40 metros, no sé qué. De todas maneras, la distancia tiene que ser la zona de inundación y no los 40 metros del borde del río, que además son móviles. Enseguida retomamos esta discusión en la primera mesa agropecuaria de En Perspectiva 2015.